¿Qué tal, mis queridos hermanos, mis queridos amigos? Aquí estamos de vuelta con la entrega de hoy de Proyecto Real, la voz de la comunidad cristiana en plenitud. Y por supuesto a través de Vida TV Play. Aquí estamos con otro cargamento de ricas bendiciones. La vez anterior estuvimos hablando de que el judaísmo, en cierta manera, precede al cristianismo. Y esta situación hay que manejarla con mucho cuidado, porque para todos es conocido que todavía Israel, en términos generales como nación, se resiste en aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, como el Mesías que ellos estaban esperando, como el Cristo. Nosotros entendemos claramente, y la razón fundamental por la que ellos continúan pensando de esa manera es porque tiene que hacerse realidad lo que está establecido en la palabra, que Israel se iba a endurecer de corazón. Ellos están en un proceso de endurecimiento para que entonces el resto de las naciones, es decir, los gentiles, pudiésemos participar de un plan, del plan de salvación de parte de Dios. El plan de salvación es activado por Dios, por su gracia, para que el hombre por vía de la fe pueda ser partícipe de eso que al principio lo echó a perder el primer hombre, a saber, Adán y su mujer. El propósito fundamental de Dios, el propósito inicial, de acuerdo a lo que se desprende de las Escrituras, es que Dios lo que quiere es establecer su reino en esta tierra. Él quiere establecer su reino en esta tierra y está pensando que el hombre sea partícipe, protagónico de esa instauración. Dios quiere que el hombre señoree en medio de esta creación de alto, largo y ancho. Y para eso el hombre fue creado. Ese es el objetivo central de Dios. Ahora, por causa de lo que pasó por la caída del hombre, por el pecado, Dios ya tenía previsto este plan de salvación porque Él sabe todas las cosas. Ahora el hombre tiene que tomar decisiones. ¿Por qué? Porque el hombre fue pensado y hecho para ser responsable de sus acciones. De manera que él tiene una capacidad de creer, porque con la fe él tiene que crear su estilo de vida. Él tiene una responsabilidad de decidir. Es el libre albedrío que Dios le dio. Hay muchos que piensan que no es así, pero yo por lo menos, y creo que la mayoría piensan de esta manera. Esto es un asunto teológico. En todo caso, mis queridos hermanos, mis queridos amigos que no están por coincidencia frente a su dispositivo, usted está escuchando atentamente, porque es que estamos tocando asuntos que tienen que ver con precisamente el participar de esa salvación, el ser partícipe de ese plan maravilloso donde Dios ha sido misericordioso, paciente, amoroso, todos los atributos Él los ha puesto en acción para darnos a conocer que Él quiere tener una relación, comunión con nosotros. Pero Él nos hace saber que Él nos hizo con un libre albedrío. De manera que también nos hace responsable de las decisiones que tomamos. Esto es, por eso es que nosotros estaremos agradecidos de Dios porque de acuerdo a las escrituras entendemos que por gracia, es decir, todo lo que ha hecho Dios para que el hombre fuera salvo y poder participar del que nosotros seamos señores de esta creación. Ese es el plan de Dios. Ahora,
es por medio de la fe. La gracia es lo que siempre ha manifestado Dios, porque Dios nunca va a dejar de manifestar su gracia. Gracia manifestada de diferentes maneras, pero la forma en la que el hombre participa de esa gracia es por medio de la fe, porque el hombre le fue dada esa capacidad, ese recurso, esa habilidad. ¿Para que instalado esta capacidad a nivel espiritual, es en el alma donde el hombre tiene que creer? Así de sencillo. Ya lo hemos tratado en reiteradas oportunidades, pero de vez en cuando es bueno recordarlo. En todo caso, el hombre, entendemos ahora, el hombre generalmente se resiste a los cambios y Dios tiene un programa para que su reino sea instaurado en esta tierra. Tiene un programa y dentro de ese programa, quiera o no, de acuerdo a la sabiduría de Dios, Él hace manifestar, sin que entre en contradicción con el libre albedrío que le dio a los hombres, su soberanía. Escúchenme, han habido varios juicios que nos dicen que Dios tiene el control, que Él es soberano, Él espera por nosotros y nosotros dando vueltas y dando vueltas. Y uno de los tantos juicios de los que habla la Biblia es este, por ejemplo, el juicio de tener el hombre que morir, la advertencia, la confusión de las lenguas. Ese es un juicio. Ese juicio, el diluvio, otro juicio. La cruz fue un juicio, el mejor juicio. El arrebatamiento, el juicio final. Y han habido otra cantidad de juicios menores, de las que se habla, por ejemplo, la caída de la ciudad de Jerusalén, la destrucción, muchos juicios, cuando ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. 70 años estuvieron allá en Babilonia. Fue un juicio para esa nación. Para esa nación también el año 70, cuando Tito rodeó la ciudad y la destruyó y fueron llevados cautivos y, en fin, el desastre. Muchos hablan de un juicio acerca del holocausto de los nazis. Esos son juicios, pequeños juicios que ha tenido que pasar Israel, porque no quiso reconocer al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Cuando vino el Señor Jesucristo, uno de esos juicios fue el juicio que el Señor hizo para que nosotros pudiésemos ser justificados. A partir de ese momento, entonces, con la muerte del Señor Jesucristo, se fija el final de un antiguo pacto. Y con esa misma muerte se inicia otro pacto. El pueblo de Israel fue invitado inclusive a participar del nuevo pacto. Jeremías en el capítulo 31, versos 31 al 34, nos hablan de eso. Nos hablan de que el nuevo pacto estaría relacionado con esto de la expiación por parte de la obra de Jesucristo en una cruz, dando su vida en propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los de Israel, ellos nunca pensaron que los gentiles iban a participar a partir de la muerte del Señor Jesucristo de un nuevo pacto. Y ese es el que está abierto en este momento y que lo señala el Nuevo Testamento. Retomo esto otra vez. El judaísmo precede al cristianismo, pero ellos se empeñan en querer seguir esperando y seguir viviendo según la santidad, el observar todo lo que estaba relacionado o alguna parte de lo que está relacionado con la ley mosaica. Nosotros entendemos ya
el avance que Dios ha hecho a partir de la cruz, ese juicio tan importante, porque a partir de la cruz se inicia un nuevo pacto y entonces la línea escatológica y la línea soteriológica, allí llega un momento en donde se unen. Desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay una línea escatológica. Y el pueblo de Israel ha participado en ello hasta la venida del Señor Jesucristo. Por primera vez, ellos participaron y fue anunciado todo lo que iba a pasar a ese pueblo. ¿Lo rechazaron? Bueno, continúa el asunto, solo que se hace una apertura para que entonces el resto de los gentiles, el resto de los hombres, porque Dios creó al hombre y Dios ama a todos los hombres, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Los israelitas todavía están pensando que ellos son el pueblo escogido y de verdad que lo son, pero no admiten el que se haya dado una apertura, porque claro, desde la perspectiva del antiguo pacto, todo estaba cumplido, porque esa es la gran diferencia. En el antiguo pacto, todo el plan escatológico está cumplido, porque en el antiguo pacto ya se hablaba del milenio, se hablaba del juicio final. Pero vino el Señor Jesucristo, lo rechazaron y no se puede cerrar con el hecho de que el reino de Dios se instaure definitivamente. No, porque Dios tenía debajo de la manga el aperturar un tiempo que los teólogos han denominado como la gracia, en donde el resto de los gentiles, según el plan de Dios, pueden participar de ese nuevo pacto. De manera pues que aquí es donde la línea soteriológica, la línea que tiene que ver con la salvación, nos alcanza a nosotros. Un día se unirán la línea escatológica y la línea soteriológica al final de los tiempos que está previsto para el plan y programa de Dios. Quiero, la vez anterior estuve compartiendo con ustedes que nosotros debemos entender cómo es que, por ejemplo, el antiguo pacto tiene una finalización en cuanto a lo escatológico. El antiguo pacto también tiene una finalización con respecto a lo teológico. Son dos cosas diferentes. En ocasiones nos podemos percatar de los errores que se cometen al estudiar parte de lo que está en el Nuevo Testamento pensando que eso es parte de para la iglesia y no es así. Por ejemplo, en Hebreo, en el capítulo 6, me permito tomar aquí la Biblia para leer un poco acerca de esto y aclarar un tanto este asunto. Dice aquí en el capítulo 6: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez en el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Cuando se habla aquí de los rudimentos, mucha gente piensa que estos rudimentos tienen que ver con algunas cosas elementales que pasaron en la transición de la iglesia al inicio. Pero los rudimentos aquí son todas las cosas que practicó Israel anunciando el nuevo pacto, anunciando el nuevo pacto. Ya ellos, cuando se hablaba de bautismo, que ellos practicaban el bautismo ya estaba anunciando el ser lavado, pero no se podía lavar el pecado con agua.
sino con la sangre de Cristo. Y esto sucede a nivel de la conciencia, pero es un anuncio simbólico. Por esto es que el autor de Hebreo está citando que por vía del Evangelio se alcanza esa perfección que es en Cristo Jesús. Todas estas cosas que están establecidas aquí en el capítulo 6 de Hebreo, cuando habla de los rudimentos de la doctrina de Cristo, esos rudimentos tienen su inicio con el judaísmo. Entonces, habla aquí que necesariamente nosotros tenemos que ir a la perfección. Y la perfección es por vía del Evangelio que es en Cristo Jesús, porque es el método que Dios en la persona del Señor Jesucristo trajo para que el reino de Dios sea instaurado en esta tierra. Muchos de nosotros nos resistimos a entender esto. O no nos damos cuenta y porque como está escrito en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en el capítulo 3 de Mateo, se habla acerca de que habrá un juicio del Espíritu Santo y fuego. Pero como está en el Nuevo Testamento, esto lo relacionan con lo que enseñó Pablo cuando él escribía a los de Corintios en su primera misiva, donde en el capítulo 12 se habla de los dones espirituales y de los dones ministeriales cuando se habla también en Corintios, en primera de Corintios 12 y se habla en Efesios en el capítulo 4. Relacionar estas dos cosas es, no es adecuado, no es correcto, porque el juicio está refiriendo aquí la expresión ser bautizado en Espíritu Santo y fuego. Ese fuego se refiere al juicio que están recibiendo, es una alerta que Dios le hacía al pueblo de Israel por no reconocer al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Todos estos juicios que usted ha conocido, que ha tenido que transitar el pueblo de Israel, es porque no reconoció al Señor Jesucristo en su momento. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Entonces, no podemos relacionarlo con el tipo de bautismo de los que habla Pablo, el sumergimiento en las verdades del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es otra cosa. Es por eso que nosotros tenemos que hacer una separación. Una cosa es el antiguo pacto y otra cosa el nuevo pacto. Aunque cuando decimos que precede el judaísmo, todo lo que practicaron era simbólico, era sombra que apuntaba a la esencia, a la verdad que vendría a manifestarse en el nuevo pacto. Así de sencillo. Y nosotros cuando estudiamos necesariamente tenemos que tener mucho cuidado al respecto. Por ejemplo, voy a citar esto en cuanto a la relación con Dios. En el antiguo pacto, la relación que se tenía con Dios se hacía a través del sacerdocio, obedeciendo los lineamientos que tenían que ver con fiestas, rituales y ceremonias. Y así se practicaba la santidad y todo lo que estaba establecido en la ley. En el nuevo pacto no es así. En el nuevo pacto, nuestra relación ahora es directa con Dios a través del Espíritu Santo de Dios, quien es quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y nos dice que tenemos que transitar el proceso de santificación, que es la transformación de nuestro carácter. Porque nuestro carácter nos llevará a arrojar nuevos frutos. Y esos frutos son de los que participan los demás. Por los frutos los conoceréis, dice el Señor. Entonces, la santidad que nosotros vivimos ahora no es en base a rituales, fiestas y ceremonias. Bueno, hay una confusión enorme en la iglesia, porque la iglesia cree que por vestirse de una manera, por hablar de una manera, que no se excluye,
pero que no es eso, se está confundiendo un poco. No hay un tipo de vestimenta santo. La santidad me hace vestir de otra manera, eso es otra cosa. Las relaciones, la forma en la que nosotros nos conducimos, es cuando nosotros atacamos la forma en la que es entendiendo que nuestro carácter nos está separando y estamos conscientes de ello, con el Espíritu Santo de Dios, lo que es en Cristo Jesús ahora, es que nosotros podemos modificar nuestro carácter porque necesariamente tenemos que tener el carácter de Cristo, porque Él es el modelo. Eso es muy importante. Usted no tiene a Cristo, usted tiene el Espíritu Santo de Dios que hace que el carácter de Cristo sea formado en usted y en mí. Esto pega, pero es una realidad. Así es como nosotros vivimos el proceso de la santificación. Con la muerte del Señor Jesucristo, con la muerte del Señor Jesucristo, se inicia el nuevo pacto. Y el antiguo pacto se finaliza con la misma muerte del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que tener claramente eso. Siempre ha sido por gracia que nosotros hemos sido salvos. Y esto será para ser anotado en un programa donde podemos explicar cómo se salvaron los antiguos testamentarios y cómo nos salvamos hoy. Pero siempre fue por gracia, por medio de la fe. ¿Por qué por gracia? Porque Dios ha hecho todo lo posible para que el hombre decida creer en Él. Ahora, en el antiguo pacto se habla mucho de que el pueblo de Israel lo relacionan como si fuese una oveja, que forman parte de un redil. En el nuevo pacto, nosotros no somos ovejas. Eso tiene una explicación. Nosotros somos hijos en el nuevo pacto. Esto es sumamente importante. Dice en el Apocalipsis 21:7, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Dios lo que quiere es que usted y yo entendamos que somos hijos, no ovejas. Oveja era para con Israel, porque las ovejas forman parte de un redil. Y el pueblo de Israel en el antiguo pacto estaba sujeto a esto. Por uno que fallara, toda la nación se hacía responsable de un mal resultado. Uno fallaba y ya todos eran responsables. En el nuevo pacto no es así. En el nuevo pacto Dios está tratando individualmente, aunque debemos entender que Dios trata con nosotros en lo individual, pero quiere de toda esa individualidad, Él quiere y ya planificó el que seamos representantes de su cuerpo, la iglesia. Y la iglesia por ahora es local, pero un día se manifestará en su totalidad. Eso es otra cosa. Si nosotros vamos entendiendo esas grandes diferencias, más que grandes, pequeñas diferencias al estudiar, estaremos aptos para no seguir hablando como un loro, repitiendo, llevado como, a ver, como si fuéramos carneritos, como si fuésemos personas que no tienen criterio. La vez anterior les decía a ustedes, nosotros no tenemos que ser como aquellos que defienden a ultranza todo lo que se manejó en la reforma. No, hay cosas muy buenas allí, pero hay algunas cosas que no están bien, porque nosotros tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad está en el nuevo pacto. En Romanos en el capítulo
15, versículo 13 dice así: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo con quien tenemos que tener comunión. Es con Él. Esa comunión permanente en la búsqueda del conocimiento de lo que es Dios y de lo que Él quiere con nosotros. Eso hace que nosotros tengamos la oportunidad de ser mejores en transmitir el Evangelio del Reino. No repitamos lo que dicen otros sin que antes no lo hayamos estudiado. No todo lo que dicen los libros, porque entonces estaríamos como están los judíos, que los judíos tienen ya igualado y posible con más credibilidad el Talmud que la Biblia, porque muchos de ellos solamente entienden que la revelación es de la Torá, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, y lo demás es regularmente aceptado en términos de la revelación. Mucho pleito entre ellos. Pero nosotros no. Nosotros entendemos que desde el Génesis hasta el Apocalipsis es revelación de Dios, es la palabra de Dios. Y Dios se ha encargado no solamente de inspirarlo para que se escribiera la verdad de él y su plan maravilloso, su programa, sino que también ha trabajado en función de que los editores, los que han canonizado lo que se inspiró, esté allí compendiado para que ahora nosotros no tengamos excusa y podamos ir con confianza, tomados de la mano con el Espíritu Santo de Dios, el poderoso Espíritu Santo de Dios, para que entendamos el plan de Él, su programa y qué tenemos que hacer. Pero tenemos que estar bien parados. Hoy no hay excusa. Hoy lo que predomina en este momento es la necesidad de que haya hermanos y hermanas que cada vez que hablen en el poder de Dios, con la palabra de Dios bien clara, bien específica, puntual, que libera, que exhorta, que edifica. Y eso solamente será posible cuando tengamos una comunión íntima con el Señor. Ahora estamos bajo un nuevo pacto, y ya Él lo decía en la antigüedad. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, con los que le buscan. A ellos daré a conocer mi pacto. Es decir, todo lo que corresponde al nuevo pacto, Dios está comprometido a revelarlo, a traernos luz, que es la iluminación, y poder aplicarlo. Y así estaremos dando testimonio de que el que vive en nosotros es Dios mismo. Bueno, nos vamos a detener en el comentario de hoy porque el tiempo nos está reclamando que debemos finalizar. Pero antes quiero invitarle a que usted le dé like y que lo comparta con otras personas para que sepan que hay un pueblo que está trabajando de una manera muy especial, entre ellos Vida TV, para que usted pueda deleitarse y gozarse en los planes de Dios y cómo es que usted puede formar parte de la familia de Dios. Que el Señor me los bendiga en sumo grado.